Tenemos el conversatorio Pasado, Presente y Futuro de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica. Hoy con mi colega Lisette Garay vamos a intercalar la presentación de los diferentes panelistas. El primero de ellos, Fernando Chaparro. Es investigador senior en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado y doctor en Sociología de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Ha sido director de Corpoica y de Colciencias, secretario ejecutivo del Foro Global de Investigación Agrícola y director regional para América Latina y el Caribe. Ha diseñado e implementado en Colombia y otros países proyectos de gestión de la innovación y el conocimiento en firmas industriales y agroindustriales. Inició los programas de apoyo a la innovación y los instrumentos de financiación de la innovación que existen en Colombia a mediados de los años 90, con el objetivo de proporcionar apoyo directo a la industria y a la agroindustria. Juan Lucas Restrepo es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en Economía Agraria de la Universidad de Cornell. En su ejercicio profesional se ha desempeñado, entre otros cargos públicos y privados, como viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, negociador líder en medidas sanitarias y fitosanitarias del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y gerente de desarrollo de negocios de Syngenta para la zona andina y el Caribe. Además, fue director de Desarrollo Agrario del Departamento Nacional de Planeación y asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Asuntos Cafeteros, miembro del Comité Asesor del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y presidente del Foro Global de Investigación Agropecuaria. Por un periodo de 3 años, desde el mes de octubre de 2010, se desempeña como director ejecutivo de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica. Lorenzo Peláez. Se graduó en la Universidad del Tolima como médico veterinario zootecnista, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, con énfasis en procesos y métodos de investigación para el desarrollo de la Universidad Surcolombiana. Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, con énfasis en Pedagogía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Especialista en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el director del Centro de Investigación Nataima. Ha sido consejero departamental y coordinador del Plan de Ciencia y Tecnología Agroindustrial del Departamento del Huila, además de contar con experiencia en temas académicos como tutor y director de tesis de prestigiosas universidades colombianas. Juan Guillermo Jaramillo fue funcionario del ICA, donde ocupó el cargo de director de la División de Agricultura. Luego, en noviembre de 1993, llegó a Corpoica como director científico de sistemas de producción del Centro de Investigación Tibaitatá, donde tuvo a cargo 6 programas básicos de investigación y apoyo a la institución: sistemas de producción, estadística y biometría, socioeconomía, transferencia de tecnología, biblioteca, maquinaria y epidemiología. Terminó sus labores en septiembre de 2003. Al finalizar, fue nombrado el investigador emérito de la corporación. En octubre siguiente, regresó al Centro de Investigación Palmira como director de investigación y director del Plan Nacional de Frutales, donde estuvo hasta el 2009. Muy bien. Karen Rodríguez, ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia. Después de obtener su título, trabajó con el grupo de enfermedades en papa de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional. 2 años después se trasladó a Australia, donde llevó a cabo sus estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Adelaide y Universidad de Western Australia en fitomejoramiento, enfocando su trabajo genético para resistencia a enfermedades. Una vez finalizados sus estudios de posgrado, inició un postdoctorado en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica de Francia, INRA, donde trabajó por 5 años en el Departamento de Virología. Regresó al país después de 12 años, vinculándose a Corpoica mediante la convocatoria Es Tiempo de Volver, de Colciencias. Actualmente hace parte de la Red de Innovación de Cacao, liderando el programa de mejoramiento genético. Quien modera el panel, Alejandro Olaya Dávila, director general de Colciencias. Es economista de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien obtuvo su doctorado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo, CEU, en España, por su trabajo de investigación en el área de Economía y Gestión de la Innovación, con el cual recibió el Premio Extraordinario de Doctorado. Profesional con más de 15 años de experiencia en los sectores de educación superior y ciencia,
tecnología e innovación, 10 años de ellos a nivel directivo con responsabilidades en el diseño y puesta en marcha de políticas, programas y proyectos de educación, ciencia, tecnología e innovación en organizaciones públicas y privadas de gran tamaño, tanto a nivel regional como nacional. En el año 2015 se vinculó a Colciencias como subdirector general, en donde además de las responsabilidades propias del cargo puede resaltarse la creación y puesta en marcha de la Unidad de Diseño y Evaluación de Políticas, unidad responsable del diseño de las políticas en ciencia, tecnología e innovación del país, así como el haber asumido la responsabilidad del proceso de acceso de Colombia al Comité de Política Científica y Tecnológica de la OCDE, comité en que ha sido jefe de delegación durante los últimos 2 años. Señores panelistas, el escenario es todo suyo. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes que están aquí el día de hoy y por supuesto para este panel de lujo. Pues cuando vemos todos esos currículos, sin duda está aquí toda una gran tradición y un conocimiento de no solo de lo que es Corpoica y su historia, sino de nuestro propio Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Así que sin duda esta conversación pues va a ser muy entretenida para todos los que estamos acá, porque todos los que estamos, sin duda este tema nos apasiona y estamos convencidos de que el futuro del país transita por la ciencia y la innovación y sin duda el tema agropecuario y la ciencia y la tecnología para el tema agropecuario son y van a seguir siendo fundamentales. No quiero comenzar sin antes pues decir feliz cumpleaños. Estamos hoy celebrando pues estos 25 años, entonces es un feliz cumpleaños. Pareciera mucho, pero 25 años son pocos, todavía lo que viene mucho más. Entonces creo que comencemos un poco. A los panelistas, pues gracias por aceptar esta invitación, a todos ustedes. Y bueno, creo que conversemos un poco sobre el doctor Chaparro. Quisiera empezar con usted un poco de historia. O sea, tiene usted muchos años en nuestro sistema de ciencia, en unos roles muy privilegiados. Le ha tocado no solo ser partícipe, sino protagonista de muchos de los cambios y arquitectura institucional que hemos tenido en nuestro país. Y es muy interesante el momento histórico donde nace Corpoica, donde comenzamos con esta nueva ley de ciencia y tecnología. Hay toda esta reflexión de cómo se abre una posibilidad de crear instituciones de carácter mixto y esta separación de lo que es el ICA y el Corpoica. ¿Por qué no nos cuenta un poco, doctor Chaparro, desde su perspectiva, cuáles son esos principales factores que llevaron a esa separación de lo que fue el ICA y la creación del Corpoica hace ya 25 años? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Juan Lucas esta gentil invitación. Para mí es un gran placer realmente poder participar en este evento celebrando los 25 años de la corporación. Entremos directamente en materia porque tenemos tiempo muy limitado. Hubieron varios factores que en ese momento llevaron al paso que se dio entre el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA y Corpoica. En primer lugar, quisiera destacar el hecho de que no es un hecho fortuito, no fue una cosa al azar o caprichosa, que a alguien se le ocurrió dar eso, no fue una decisión aislada, es una evolución histórica. Forma parte de la historia no solamente de Colombia, sino de América Latina de ciencia y tecnología. Al comienzo de la década de los 90 se cierra un ciclo que arrancó en el 65, en el caso colombiano con la reforma de Carlos Lleras, donde se crearon todos los grandes institutos descentralizados, entre ellos el ICA, pero afuera de eso muchos más. El CIA también nació ahí en ese momento a propósito. Bueno, se crearon y ya 35 años después, finales de los 80, se hace la apertura, gobierno Gaviria, entramos en todo lo que es en los mercados abiertos de los 90 y se cierra el ciclo de los grandes institutos públicos de investigación totalmente financiados por el Estado. Eso tiene su más y su menos. Se hicieron errores. Por ejemplo, en Colombia, el más traumático no fue el del sector agropecuario, fue complejo, pero el más traumático fue el del sector industrial.
El Instituto de Investigaciones Tecnológicas, hermano del ICA, cerró sus puertas y el Estado colombiano llegó a la conclusión que ya había financiado investigación, que a partir de ese momento era responsabilidad de los productores, de los gremios. Le pasa la pelota a los empresarios. Si ustedes en tecnología de alimentos, en caucho, en lo que sea, quieren seguir haciendo investigación, háganla ustedes. Nosotros los apoyamos, pero háganlo ustedes con centros privados. Corpoica forma parte de ese proceso que se dio también alrededor nuestro, eso es parte de un proceso mundial. Hay libros escritos sobre eso, por lo tanto nosotros estamos insertos en una evolución de América Latina y del mundo, no es fortuita. Ese es un primer punto. Ya a nivel nacional, en ese momento, cuando se cierra el ciclo de los grandes institutos públicos, el IIT lo cerramos, el ICA por lo menos sobrevive en Corpoica, ICA continúa también con sus funciones propias de normatividad, pero investigación y transferencia de tecnología la pasa a Corpoica, como sabemos. Y ahí también, en todo el resto del país, surgen los centros de desarrollo tecnológico, que Corpoica es el caso más exitoso de sostenibilidad financiera. Y eso yo creo que se debe mucho a la actual dirección de Corpoica que haya podido estabilizar el centro, porque es un desafío que se inicia en ese momento. Yo creo que tú, Alejandro, estás muy consciente de toda la polémica que hay en ese momento, sobre todo el tema de la sostenibilidad de una camada de centros tecnológicos. Corpoica es el decán, pero que no es el único. Tenemos el de plásticos, tenemos el de tecnología de alimentos. Hay toda una serie de 8, 10, 12 centros tecnológicos de la producción. No hablo de los de otras áreas, de la producción. Entonces aquí se crea ese primer paso serio. Una segunda consideración muy importante es de que al darse ese paso, una de las reflexiones que se hicieron era de que los institutos públicos se habían encerrado muchas puertas adentro. No tenían ningún problema, tenían su financiación asegurada, no tenían presión de producir resultados y por lo tanto continuaban año tras año. Entonces se les pidió a los nuevos centros, obviamente Corpoica, de que trabajaran con la producción. Y uno de los objetivos que se planteó, que se logró parcialmente, en otros casos, hay casos de éxito, hay otros casos que no se logra totalmente, es de que la investigación se aproxime al productor. Ese era el objetivo, de que el instituto haga investigación y desarrollo tecnológico hombro a hombro con el empresario o con el productor, con el campesino, porque no solamente el empresario mediano y grande, es el campesino, localmente. Ese fue el segundo gran objetivo. Y el tercer gran objetivo fue pasar del modelo que llevamos en aquel entonces los institutos nacionales, Corpoica, en todos los países de América Latina tienen los INIAS, los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola, a que moviéramos en la dirección de los SNIAS. Inclusive aquí en ese momento en el aula está Rubén Echeverría, actual director del CIAT, en ese momento era funcionario del BID, que nos dio mucha colaboración, el BID y el ISNAR. Jugaron dos papeles muy importantes, el uno a nivel del sistema mundial del CGIAR, el ISNAR, y el BID a nivel local. CIRAT de Francia jugó también un papel muy importante, con ellos interactuamos muchísimo en la creación de Corpoica. Luego hago otros comentarios, pero esos son un poco los orígenes, Alejandro. Yo quisiera para cerrar con esa pregunta, pronto Juan Lucas, tu apreciación un poco ya de esa génesis, de eso hace 25 años, de esos objetivos que se perseguían con la creación de la entidad. Muy rápidamente, porque este video nos muestra cosas maravillosas, pero muy rápidamente, ¿cuáles han sido los tres principales elementos que se han logrado cumplir en estos últimos 25 años con la creación de Corpoica? Pues a ver, yo pienso que, como dice Fernando, bueno, y muy buenas tardes a todos, el objetivo y esa, de pronto, falacia y gran equivocación, no solo con Corpoica, sino con las distintas instituciones, es confundir la concurrencia y la participación del sector privado, que es fundamental para orientar estas instituciones, con la financiación del sector privado. Estuvimos mirando unas cifras y parte de eso lo recoge el video que vimos hasta hace un rato, y es que Corpoica hasta el 2011 acumuló déficits recurrentemente porque siempre existía el tema, y más que el tema, la excusa de muchos gobiernos, ministros, etcétera, diciendo, pero es que a ustedes los crearon para ser financiados por el sector privado, y eso nunca fue así, porque lo que nosotros producimos son bienes públicos, y los bienes públicos, que son conocimiento, tecnología, etcétera, solo son apropiados por el sector privado cuando ya sobre ellos puede haber un plan de negocios, un desarrollo o algo que permita valorizarlos. Lo que no se puede valorizar le corresponde al Estado. Y eso hace, digamos, y ese pecado yo lo relaciono personalmente con ese estancamiento tan brutal de la productividad agropecuaria por casi 30 años en el país. Poco
interés en los últimos años del ICA investigador y poco patrocinio realmente, y digamos una vida donde el tema financiero medio se resolvía, pero a punta de acumular déficits y de perder una masa crítica muy importante. El resto yo pienso que estaba bien concebido y esas tensiones, y de pronto ahorita Juan nos cuenta de lo territorial, de tratar de que esas instituciones dejaran de ser centralistas, endogámicas, que miraran solo hacia adentro, demasiado enfocadas en investigar y en ser reconocidas por la investigación y muy pocos incentivos hacia el desarrollo aguas abajo, el impacto, la apropiación de los productores. Ese también fue un planteamiento que creo que en la conciencia y en la cultura organizacional pues cada día es más claro que nos debemos es a un sector productivo y que cada peso que utilicemos sea en función de pues generar valor en ese beneficiario de la corporación. Sí, mencionas el tema de los bienes públicos, de conocimiento, me gustaría, Lorenzo, un poco explorar esa dimensión de Corpoica, o sea, cómo ves tú que tú cambias la entidad o las prácticas de gestión de la innovación para producir estos bienes de conocimiento que son pensados para los sistemas regionales, para los proyectos regionales. Sí, yo pienso que es que… Bueno, buenas tardes a todos. De verdad que es muy agradable poder participar con la memoria que tenemos de Corpoica, sobre todo a nivel de los centros, y espero pues poder responder claro la pregunta. Yo pienso que hemos recorrido mucha agua ha recorrido por el río. Yo me puse a hacer memoria precisamente frente a este tema. De los 25 años de Corpoica hemos tenido 16 ministros, 5 presidentes, algunos con los 2 últimos con periodos más largos, pero el resto ese ha sido. Y el aprendizaje ha sido grandísimo. Yo creo que, sobre todo, pues yo tengo ya bastantes, yo vengo del ICA, pasé a Corpoica, y de verdad que en esto se ha ido haciendo mucha ganancia. Creo que el doctor Chaparro en su intervención hace recuento de un tema muy importante que el país tuvo y fue precisamente la apertura económica. Yo creo que eso nos abrió y nos abrió una ventana de la cual nosotros no estábamos precisamente preparados para enfrentar el reto de esos cambios tecnológicos que hacía. Yo en los años 85, yo recuerdo que en Neiva alguna vez me llamaron a la primera mesa que se hacía interinstitucional para mirar las estrategias que teníamos que hacer en ciencia y tecnología, y aparecimos 3 personas. En ese momento era el ICA, la Universidad Surcolombiana y una persona que nos acompañaba de la gobernación para hablar. Entonces yo pienso que en ese recorrido las estrategias han sido muy largas. El país en los años… precisamente cuando comenzó Corpoica, pues veníamos de un trabajo del Plania, Plantra, que fue un trabajo larguísimo de planificación, de la cual participamos nosotros como centros, los CRECED, que en ese momento teníamos, donde se identificaba primero la tecnología local, luego mirábamos cuáles eran las brechas que habían entre investigación y transferencia. Ese fue un trabajo muy largo. Luego con usted iniciamos los temas de los momentos, que fueron un trabajo bastante largo, pero había un tema muy importante que creo que fue esa estrategia, fue los CRECED. Sin duda alguna, esa cercanía que teníamos con el productor en ese momento era muy grande, pero eso obedecía sin duda alguna a temas políticos. Lamentablemente los técnicos, como que lo político lo arrumamos un poquito, pero se nos olvida que donde se toman decisiones no es en lo técnico, las decisiones se toman es en lo político. Y en ese momento, pues el país se centraba específicamente en economía campesina. Todas las estrategias que teníamos de investigación eran alrededor de la economía campesina, y habían unos trabajos muy grandes, doctor Alejandro, creo que eran importantísimos, que eran esos programas nacionales grandes, que eran como las sombrillas. Ahí estaba DRI, por ejemplo, que abarcaba todo ese tema. Nosotros hacíamos parte, pero lo técnico hacía una parte de todo, pero tenía toda la complejidad de la infraestructura, el tema de agua, acueductos que tenían que ver con el tema de todo lo que eran las capacitaciones. Entraba un tema muy fuerte que nos acompañaba siempre, que era el tema del crédito,
que estaba con nosotros, la Caja Agraria en ese momento nos acompañaba. Entonces era una serie de elementos y componentes que en ese momento estaban alrededor precisamente de la economía campesina, que luego con el tiempo se fue transformando de acuerdo a políticas. Entonces creo que las estrategias, hoy podríamos durar toda la tarde hablando de esa parte histórica, de lo que hizo parte de nuestro desarrollo, pero de verdad que ha sido mucha agua la que hemos recorrido en todo aunque uno pensara que 25 años es muy poco tiempo, es mucho lo que se ha recorrido en este tiempo. Juan, ha estado también a cargo durante muchos años sobre programas nacionales de investigación y un poco nos sucede mucho a las entidades de orden nacional que manejamos una permanente tensión entre lo que algunos llaman prioridades nacionales y lo que en las regiones entendemos como prioridades regionales, que terminan siendo las mismas, pero genera tensión. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes para el manejo de estas tensiones entre lo regional y lo nacional desde sus programas de investigación? Uno de los cambios que se dio en relación con el ICA fue la creación de programas nacionales con la intención de apoyar a las regiones y a los CRECED. Eso significó, llamemos, eliminar los programas de cultivo. Fue una preocupación inicial porque los agricultores y los gremios nos preguntaban que dónde estaban los cultivos. Es decir, en los programas nacionales teníamos biotecnología, teníamos agroecosistemas, tenías epidemiología, pero no había nombre de cultivo para las necesidades de los productores. Por lo tanto, una de las primeras acciones de la subdirección fue trabajar con el Ministerio de Agricultura, con los entes del Ministerio de Agricultura, recuerdo en este caso Corporación Colombia Internacional, en la medida que fue muy evidente la necesidad de priorizar los cultivos y de introducir de una manera orgánica y temporal los sistemas de producción por cultivo. Eso significó trabajar muy de cerca con los gremios, trabajar muy de cerca con el Ministerio de Agricultura. En esos momentos se daban procesos de priorización. En el caso de Colombia Internacional había hecho mucho trabajo en cuáles eran los cultivos de más oportunidad para exportación. Estuvimos trabajando con el tema con los ministros, Carlos Gustavo Cano en este caso especial, y estuvimos trabajando a través de las redes que la misma institución poseía. Había 22 centros de investigación, había 65 CRECED, que eran magníficos, y había 14 programas nacionales que ocupaban aquellas grandes disciplinas. Sin que me lo preguntes, uno de los logros fue interrelacionar esos niveles y construir unas redes de investigación. A manera de anécdota, durante 2 o 3 años tuvimos un comité de evaluación de proyectos y les cuento que siempre se lo ganaban los CRECED por encima de los programas regionales y por encima de los programas nacionales. Eso fue cambiando en la medida que nuestros programas empezaron a permear a los centros experimentales. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar de futuro con las nuevas generaciones, que Karen es sin duda la más joven de este panel, y vamos a hablar con ella del futuro, me gustaría una última pregunta para el doctor Chaparro y Juan Lucas, creo que los dos la deben responder, y es un poco ahondar en esa crisis que usted señala de los centros de desarrollo tecnológico y esas figuras entre lo público y lo mixto. Es verdad que hemos avanzado en una evolución de los institutos puramente públicos con una financiación garantizada, pero también por Corpoica transitó a ese modelo de que sus recursos deberían ser competitivos y eso también lo puso en muchos aprietos, pero ahora logra, gracias a esta gestión de Juan Lucas de los últimos años, mejorar toda la estructura de financiación con recursos públicos, pero conservar una cosa muy interesante que es su naturaleza privada, ser una corporación mixta con recursos públicos. Entonces yo me pregunto, y la pregunta para ustedes es, ¿creen que este es el modelo que deberíamos tener para los demás centros
de desarrollo tecnológico, viendo estos 20 años de lo que ha pasado con Corpoica y los otros centros de desarrollo tecnológico que no tienen un esquema que garantice recursos públicos, sino que todo es puramente privado, competitivo? ¿Será que ese no es el camino y el camino es más una figura como esta? Bueno, sí, esa es una excelente pregunta y esa es la del millón. En primer lugar, quisiera completar un poco los comentarios de Juan Jaramillo, que son muy atinados. Cuando se arrancó este nuevo modelo tratando de trabajar con el sector productivo, que ese era el objetivo, ahí fue donde comenzaron a hacerse algunos errores. Por ejemplo, se desdibujaron los cultivos y eso es una cosa muy preocupante. Una pequeña nota histórica. Yo salí muy rápido de Corpoica. Yo alcancé a estar solamente año y medio. ¿Por qué diablos? A muchos amigos míos me han hecho esa pregunta porque yo llegué a Corpoica con la idea de estarme ahí varios años. Si ustedes miran mi hoja de vida, he sido muy estable. Me jaló el cambio de gobierno. José Antonio Campos, ministro de Agricultura, pasó a jefe de Planeación Nacional y yo pasé de Corpoica a la Dirección de Colciencias. Y eso fue lo que me arrastró el nuevo gobierno y estuve año y medio y esa fue mi frustración personal. Es de que muchas de las cosas que yo hice en Corpoica no tuve la oportunidad de concretarlas. Las diseñé, las lancé y me fui. Fue una frustración personal. Y parte de eso es lo que tú estás mencionando, Alejandro. Aquí yo creo que definitivamente se comprueba que instituciones que especialmente tienen en sus manos la producción de bienes públicos, que tienen que ver con temas de sostenibilidad social, trabajar para economías campesinas, obviamente también con la gran agroindustria, pero también con economías campesinas, todo el tema de sostenibilidad ambiental, tienen que ser financiadas por el Estado, no hay ninguna duda. Eso creo que en ese momento el Banco Mundial era el que andaba con toda una campaña de lo que ellos llamaban los Competitive Research Grants, que todo debiera ser competitivo, y por eso el Banco Mundial aplaudió la creación de Corpoica y nos mencionó como un gran ejemplo al mundo de la investigación agrícola que se debía hacer. 2 años después, 3 años después, se dio cuenta que ese modelo no funcionaba. Ahora, ¿hasta dónde debemos que el péndulo se fue demasiado en una dirección? ¿Hasta dónde se vuelve? Al fondo es un pensamiento dialéctico de una tesis que era totalmente público, se fue a una antítesis totalmente competitivo y cero financiación por parte del Estado. Hay que buscar una síntesis. Yo estoy convencido de que para los grandes centros públicos que tienen que ver con medio ambiente, con producción agrícola, salud, tiene que tener una fuerte financiación del Estado. Es saludable que un componente de eso también sea que la institución lo busque en fondos nacionales e internacionales. Yo creo que ese ha sido el acierto de la actual Dirección de Colciencias, que ya tiene un porcentaje muy alto asegurado, pero busca también complementar sus recursos con recursos nacionales, con Sistema General de Regalías, recursos externos, y eso creo que es un paso saludable. Por lo tanto, yo creo que tenemos que buscar la síntesis, Alejandro, ciertamente no en la antítesis que generó la tesis del pasado, nos fuimos a una antítesis dialéctica insostenible, y estamos buscando una síntesis en el centro. Otro comentario que quisiera hacer es de que uno de los elementos que yo eché de menos y desde Colciencias traté de apoyarlo, apoyamos 2 tipos de iniciativas. Uno, los cultivos. Colciencias comenzó a trabajar mucho con Corpoica a través de proyectos. Hicimos proyectos en ganadería, en una serie de cultivos tratando de que sobrevivieran los cultivos, pero a nivel nacional, obviamente a nivel regional, claro que está. Y el otro era de que las juntas regionales que estaban previstas en el esquema de Colciencias, donde había fuerte participación de los productores y una dinámica muy fuerte, y habíamos diseñado una matriz donde habían programas nacionales tipo agroecosistemas, pero también de cultivos, y las regiones, con juntas regionales, con fuerte participación del sector productivo, pero también del sector de las ONGs, de la sociedad civil de cada región, y es una matriz de programación. Creo que algo de eso se está comenzando a revivir porque me he visto, Juan Lucas, con mucho interés la dinámica que están teniendo varios centros que se habían debilitado muchísimo, que Corpoica vuelve a estar, estaba conversando con algunos colegas aquí, que ya vuelven a tener una masa crítica de investigadores, equipos de investigación en los centros que se habían debilitado muchísimo, y eso fue un poco el costo que pagamos por habernos ido de una tesis a una antítesis que era insostenible. Gracias. Juan Lucas, ¿tú qué nos podrías agregar sobre ese panorama? Pues yo creo, señor director, que la solución en nuestro caso es, y ya estamos en la mitad del péndulo, y lo que yo esperaría es que no siguiéramos preguntándonos, por lo menos en el caso de este centro, cuál es el modelo, porque creo que ya lo tenemos. ¿Qué es el modelo? Tenemos
una transferencia del Estado, o sea, sí tenemos una línea propia en el presupuesto general de la Nación, es una transferencia condicionada a metas y resultados, que lo que hace es permitirnos desarrollar nuestro capital humano, nuestra infraestructura, someternos a evaluaciones, todo ese tipo de cosas sistemáticas, porque lo que uno no puede decir es que uno tiene que conseguir la plata de los salarios de una planta y una masa crítica que tiene que desarrollar en el futuro y que tiene que darle tiempo para pensar y para formarse y para una cantidad de cosas que si los ponemos solo a usted solo trabaja aquí porque trae plata para poder trabajar aquí, pues es un modelo que desfigura totalmente una entidad con un mandato de provisión de bienes públicos. Lo que sí es clarísimo es que ese nunca podrá ser el 100% de la financiación y que tiene que haber parámetros muy estrictos de apalancamiento financiero para que uno pueda decir, listo, por cada peso que me da el Estado en esa base somos capaces de traer 20 centavos, 30 centavos y buscar un equilibrio para que efectivamente sí respondamos a las convocatorias, sí nos probemos contra otros y eso obviamente nos asegure que mantenemos nuestro rigor y nuestra calidad científica. Hay que ver, como dice Fernando, yo creo que por ser un centro creado bajo la Ley de Ciencia y Tecnología de participación mixta, ¿yo merezco financiación pública directa? No. Hay que ver exactamente cuáles son los temas críticos y estratégicos del Estado que requieren financiar una base cierta y exigir sobre indicadores y sobre impacto, pues obviamente apalancamiento financiero y una evaluación sistemática y permanente para evitar la autocomplacencia y la tranquilidad de que como yo tengo con qué pagar los salarios, entonces yo me quedo ahí fresco. Bueno, apasionante. Creo que ese tema requiere otro foro solamente para eso, nada más. Karen, ahora sí avancemos, vamos a hablar de futuro ya no vamos a hablar más de pasado, vamos a hablar del futuro, de los próximos 250 años de Corpoica. Tú que eres ese rostro joven, ¿por qué decides regresar a Colombia? O sea, decides regresar del exterior en el año 2014 y regresar a Corpoica. ¿Qué te llamó la atención? Que ya es meritorio, tenemos pocas mujeres en la investigación agropecuaria, que seas una de esas científicas exitosas y que hayas decidido volver al país. ¿Cuál fue lo que te llamó la atención? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gran placer estar esta tarde con ustedes. Yo regresé al país en el mes de noviembre del 2014, me vinculé a la corporación en diciembre del mismo año, 2014. Y era una pregunta constante que me hacía la gente, ¿pero por qué regresó al país? Y mi respuesta era, pero es que yo siempre quise regresar. Yo, cuando salí del país, yo salí pensando que yo iba a regresar a mi hogar, que yo iba a regresar a Colombia. Yo quería era adquirir una experiencia, quería adquirir técnicas, conocimiento, estrategias de trabajo que pudieran nutrirme como investigadora y las cuales yo pudiera utilizar después como herramientas para fortalecer un grupo de investigación. Yo estuve haciendo mis estudios de posgrado en Australia, estuve por 7 años. Posteriormente me ofrecieron un postdoctorado en Francia. Cuando yo terminé mis estudios de posgrado, cuando terminé mi doctorado en Australia, no le cuenten a nadie, pero a mí me ofrecieron otro trabajo en Colombia, pero entonces yo pensé, todavía no estoy lista, porque yo quisiera tener una experiencia laboral después de mi doctorado. Entonces acepté el postdoctorado que me ofrecieron en Francia. En Francia estuve en el Instituto de Investigaciones Agronómicas, que es el Corpoica francés. Yo estaba trabajando en Francia y un día pensé, pero yo lo que estoy haciendo aquí lo puedo hacer en mi país. Yo dije, ya es tiempo de volver. Entonces fue cuando una compañera me habló de la convocatoria y pues mi meta era sobre todo una entidad como Corpoica. Yo estaba en el Corpoica francés. Yo pensé, yo quisiera ser parte ahora del Corpoica colombiano. Corpoica es nuestra entidad líder en investigación agropecuaria, incluso en las presentaciones de esta mañana lo mencionaron. También somos pioneros, porque Corpoica somos todos nosotros, somos pioneros en Latinoamérica en ciencia, tecnología, innovación. Yo dije, yo quiero ser parte de esa familia Corpoica, ya la Corpoica colombiana. Entonces,
apliqué a la convocatoria, era para ser parte del grupo de investigación en cacao. Durante mi pregrado yo hice la tesis en el Departamento de Mejoramiento Genético de Cenicafé. Entonces yo ya había trabajado con una perenne mejoramiento genético. Yo dije, el cacao es otra perenne, es una excelente oportunidad y es increíble el cariño que le toma uno a un cultivo, es impresionante. Ahora les puedo decir, estoy enamorada del cacao. Entonces regresé al país, porque ¿quién no va a regresar a un país tan bello como Colombia? Regresé en el 2014, como les comenté, y desde entonces hago parte de la red de innovación de cacao. Pues yo entendería que no se va a devolver, ¿cierto? Todo eso es que se va a quedar ya del todo. No, ya me quedo, bueno, sí. Perfecto, maravilloso. Gracias. Juan Lucas, sin duda parte fundamental del futuro de Corpovica transita mucho por la Ley de Innovación Agropecuaria. Se sudó mucho esa ley, casi que no sale, y tiene unos elementos muy importantes para profundizar todo el tema de la regionalización, un poco lo que el doctor Chaparro, que enseguida creo que le pediría que nos complementara algo, esas redes locales, ese diálogo más profundo con las regiones. Juan Lucas, ¿cuáles crees que son los principales desafíos? Porque la ley ya me la sabemos muy bien, los principales desafíos y oportunidades para Corpovica en las siguientes décadas con esta Ley de Innovación Agropecuaria. Muy bien, Alejandro, una cosa es Corpovica y otra es ese marco mucho más amplio de la ley. Esta mañana preguntaban cómo hacemos para que efectivamente la producción agropecuaria del país progrese, los recursos naturales se manejen bien, la gente avance, se empodere, etcétera. Y decíamos que eso está bastante bien previsto en la ley. Es dificilísimo, pero por lo menos hay un mandato legal y es crear y desarrollar y promover, ¿cierto?, la acumulación de capital social en los territorios. Y definir muy bien esos territorios que desde su tema cultural, la oferta biofísica, su posibilidad de mercados, etcétera, estoy hablando estrictamente agropecuario, vayamos identificando los actores o se vayan identificando, porque esto es un tema de promoción territorial, no de Corpovica ni más faltaba, que tienen los intereses comunes, las capacidades, los temas culturales y que esos actores sean los que nos ayuden a integrar los temas de investigación y desarrollo, de formación y capacitación y que sean los que gobiernen la extensión agropecuaria para que esa extensión agropecuaria responda y los acompañe efectivamente en el cumplimiento de derroteros muy particulares. Ese servicio público que crea la ley de extensión, gobernado desde los territorios, definido desde los territorios, yo creo que es la gran receta que propone la ley. El resto de nosotros lo que tenemos es que concurrir a eso. Entonces Corpovica presentó ayer su primer balance social donde muestra cómo está logrando impacto. Tenemos que orientar nuestra vocación, nuestros procesos a generar impacto, contribuir al cambio técnico en esos territorios, en diálogo con esos territorios y reconociendo que ellos comprenden y conocen mucho mejor la problemática, definen mucho mejor sus necesidades que nosotros mismos. Entonces lo que tenemos es que concurrir realmente a lo que esos sistemas territoriales de innovación nos demanden y a lo que nos inviten a acompañarlos. Doctor Chaparro, usted es estudioso de las políticas nuestras de ciencia y tecnología. ¿Cómo ve usted a futuro que encaja esta Ley de Innovación Agropecuaria en todo nuestro marco normativo de la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología? Bueno, yo creo que hay mucha complementariedad entre ellas y potencialidad. El desafío va a ser el de aprovechar esas oportunidades que están ahí para concretarlas. A modo de ejemplo, voy a elaborar un poco más ya lo que Juan Lucas estaba ya comenzando a plantear. Ya el SNIAL, que ya quedó aprobado por la nueva ley, yo lo veo por lo menos a 3 niveles. El nivel nacional es importante tener toda la visión global de un sistema nacional de investigación agropecuaria, le da identidad, etcétera, visibilidad, creo que eso es muy importante. El segundo nivel es el nivel regional. El nivel regional creo que es crítico aquí y es en esa dirección que no solamente el sector agrícola, sino en todas las políticas públicas nos estamos moviendo. Ahora todas las políticas públicas, afortunadamente, tienen enfoque territorial, no solamente el desarrollo rural, a medio ambiente, salud, todo se está planteando ahora con enfoque territorial. Creo que es un cambio crítico que ha dado el gobierno colombiano en los últimos años,
igualmente se está dando a nivel de América Latina y del mundo, en que los gobiernos ya se dan cuenta que no pueden seguir haciendo errores tan crasos como el de diseñar un famoso DRI, un Programa de Desarrollo Rural Integrado, desde el piso 12 de la 26/13. Eso no tiene ningún sentido. El desarrollo rural integrado tiene que venir de abajo para arriba, no se puede diseñar en Bogotá, en el centro de Bogotá. Y el tercer nivel ya es el micro. Y yo creo que aquí hay una complementariedad entre la ley, que le da ya una legitimidad, un marco normativo muy fuerte, y uno de los planteamientos de la Misión de Desarrollo Rural, que fueron los que planteó la idea de los que realmente la retomó. Esa idea ya viene tiene una trayectoria con Corpoica, inclusive en Colombia, de los sistemas territoriales de innovación que son vinculados a cultivos. Los sistemas territoriales son cultivo y región. Es la coincidencia de cultivo y región, y es en la coincidencia entre cultivo y región donde se deben dar los sistemas territoriales de innovación, que fue lo que planteó la Misión Rural. Y yo creo que tiene mucha cabida en el SNIA. Y ahí creo que Corpoica tiene, yo conozco varios ejemplos de Corpoica muy interesantes que se han venido desarrollando. Hay toda una experiencia que se está desarrollando. Hay también experiencias que tienen otras instituciones en Colombia. Y yo creo que ahí tenemos un futuro, un mecanismo muy fuerte para comenzar a construir esto desde la territorialidad, trabajando con cadenas de producción, por lo tanto cultivos, porque sí hay que trabajar a nivel de cultivo para poder dialogar con el productor, con el campesino o el productor, y con los mercados. Y articulando ellos con lo que son los demás integrantes, universidades, centros de investigación, etcétera. Una de las cosas que afortunadamente me preocupó mucho cuando vi la situación, Alejandro, que estaba surgiendo hace 5 o 6 años, era que el Sistema General de Regalías estaba planteando desde las regiones programas de desarrollo agropecuario que no tenían diálogo con Corpoica. Yo me acuerdo que en uno de ellos que tuve la posibilidad de vincularme, era que estaban proponiendo creación de centros en ciertas regiones con recursos de las regalías, donde uno lo miraba y decía, pero por lo menos pónganse de acuerdo con Corpoica para crear ese centro. Yo creo que ya nos hemos movido bastante en la dirección de comenzar ya a fortalecer, racionalizar el Sistema General de Regalías, que tenemos un instrumento bastante fuerte ahí, y por lo menos sí he visto una evolución muy favorable de que ya sí se comienza a hacer una concertación mucho más fuerte con Corpoica. Ahí comienza ya a utilizarse esta fuente de recursos para financiar, consolidar las unidades regionales de Corpoica, los centros de investigación, todos están ubicados en una región de Colombia. Y a partir de ahí yo creo que sí tenemos ya una metodología para trabajar con productores a través de este enfoque de sistemas territoriales de innovación. Lorenzo y Juan, me gustaría escucharlos a ustedes también desde su experiencia estos años, Corpoica, ¿cuáles son estos desafíos para la nueva ley de innovación agropecuaria? Pues Alejandro, yo creo que son muchísimos. Hay un principio, creo que el doctor Chaparro lo toca también, el doctor Juan Lucas, y hay un reto grande, es la articulación institucional. Y lo digo a todo nivel, no solamente pensando en región, sino a nivel nacional. Yo pienso que por muchos años uno veía un Ministerio de Agricultura desarticulado de los otros ministerios, muchas veces no se hablaba con el Ministerio de Educación, cuando indudablemente ahí era donde se estaban formando los profesionales que luego intervenían en el sector agropecuario. El Ministerio de Infraestructura, nosotros, le decía al doctor Juan en un momento que estuvimos hablando, por mejor oferta tecnológica que nosotros desarrollemos en la corporación, mientras que nosotros no miremos la región de esa parte compleja que tiene, y me tocó el sábado ir a visitar una región bellísima del Tolima, que además no conocía siendo tolimense, un corredor que hay entre Murillo y Santa Isabel, de una belleza paisajística, de unos procesos productivos, y nos reunimos con los productores de papa. Y uno de los agricultores, cuando finalmente le presentábamos la propuesta que queríamos hacer con ellos, me dijo, doctor, eso que usted me dice es bellísimo, pero aquí para sacar un bulto de papa nos demoramos tres días, no tenemos energía, no tenemos comunicación. Entonces, mientras que el sector no se articule con todas estas políticas integrales que tienen para el desarrollo rural, yo creo que así saquemos la mejor semilla, saquemos el mejor bioproducto, mientras que todo eso no esté articulado, ahí no vamos a hacer nada por el desarrollo del país. Hay que hacer una gran alfabetización a todo nivel, porque nosotros siempre nos sentamos a hablar como en lo académico y nos quedamos ahí. Hay que hablarlo a todo nivel, hay que
hacer un alfabeto. Hoy tenemos un gran reto con este nuevo Congreso que se posesiona pronto. Hay que hablar porque ahí hay cabezas nuevas. Creo que nos toca sentarnos a hablar de estos temas que para algunos de ellos, y tienen toda la razón, no son temas de lo cotidiano. Habría que entrar para que ellos, sobre todo para mirar la continuidad que tenemos en el sector, tenemos que entrar en un proceso de evaluación continua, así como el ejemplo que presentamos ayer, cómo evaluamos lo que verdaderamente estamos haciendo y qué aporte y qué impacto tenemos en la sociedad. Y hay temas, hay que cambiar mucho chip, indudablemente. Hoy seguimos hablando muchas veces de transferencia de tecnología. La ley nos da la posibilidad de formar extensionistas, de crear una escuela para eso y, bueno, de poder tener los recursos para que los investigadores puedan desarrollar su trabajo a tiempo, y el tema logístico del país, que sí, indudablemente tiene que crecer y fortalecerse. Gracias. Juan. Como vimos en la presentación de ahora, de un momento a otro, hacia el 2003, desaparecieron los CRECED. Eran 65 unidades que en su momento, a finales de los 80, fueron estructuradas para colocarse en zonas de alta problemática social. Hablo, por ejemplo, de Montes de María, hablo, por ejemplo, de la Sierra Nevada. Estamos hablando del futuro. Esa pérdida no se hizo bajo ningún término conceptual o metodológico, sino era un problema de plata. Era un problema, además, de una comprensión de la investigación básica o de la investigación aplicada en ese momento. El mensaje que se recibía era que adapte tecnología o compre tecnología. Entonces, pues, si a mí me preguntaran, uno diría cómo restituir ese tipo de grupo de investigación que, como dije ahora, entró como red en contacto con los otros niveles corporativos, nos suministraba información y a su vez traía soluciones a esa innovación. Un fenómeno interesante del enfoque sistémico, que fue uno de los elementos importantes en el cambio institucional, es que permitía considerar estos sistemas productivos desde un punto de vista tecnológico y científico. Entonces había una información de doble vía. Mencioné ahora que esos investigadores en zonas de CRECED se ganaban los premios de investigación. Hay un gran investigador acá, lástima no mencionar a tantos de ustedes, pero lo voy a mencionar, a Jorge Cadena. Jorge Cadena recibió un premio, recibió una mención honorífica en una vereda de Antioquia, donde merced al trabajo del plan de algodón se llegaron a sembrar 200 hectáreas de algodón. Es decir, a veces me preocupa el tema de esas redes tan asépticas donde la información se consigue por medio de traslación, de traducción, cuando podemos tener investigadores recogiendo esa información directamente. De hecho, ahora mencionaba que tuvimos que contraer la agenda a aquellos cultivos y sistemas ganaderos, de hecho no quedó sino ganadería bovina, por falta de investigadores y por falta de presupuesto. Es decir, me parece que la corporación, el ICA, tenía cerca de 600 investigadores, nosotros quedamos con 300. Y de esos grupos, al reducirse más todavía, pues perdimos el contacto directo con todas esas ideas y con aquellos sistemas productivos específicos de regiones que valía la pena seguir manteniendo. Eso se perdió en un momento dado. Afortunadamente vi cómo se han ido recuperando, por ejemplo, el tema del mejoramiento genético se ha ido recuperando, cada vez se entregan más variedades. Hubo un momento donde se secó la producción de variedades. Ahora se recuperan en frutas, en Palmira logramos entregar algunos materiales importantes en frutales, pero me parece que hay que recuperar,
por lo menos algunas zonas, hay que recuperar algunos programas como los de sistemas de producción, como los de agroecosistemas, que lleguen y territorialicen esas comunidades. Bueno, gracias. Vamos llegando ya al final, se va acabando el tiempo cuando las conversaciones son amenas, vuelan. Quisiera hacer una última pregunta a Karen y de pronto abrir la posibilidad de que el público haga una o dos preguntas para poder cerrar. Ya conoces a Corpoica, tuviste este privilegio de estar por fuera del país, conocer a otros institutos, como tú llamas al Corpoica francés. Dos cosas que tú viste en el mundo que crees que tendrían sentido en Colombia y en el Corpoica del futuro, y dos cosas que no deberíamos hacer. Bueno, cuando estuve en Francia y en Australia, yo vi que para la transferencia de tecnología siempre se hacían estudios de diagnóstico preliminares, estudios socioeconómicos antes de llevar esa tecnología. Cuando yo llegué al país, yo pensé, eso es esencial en Colombia, porque de acuerdo a cifras reportadas por el Humboldt el año pasado, Colombia es el tercer país más biodiverso. Mejor dicho, para un mejorador, Juan, vos lo podés confirmar, es un paraíso, tanta diversidad. Pero tanta diversidad también trae responsabilidades con nuestra gente. ¿Por qué? Porque significa que la manera como yo llevo mi tecnología, la manera como yo transfiero la tecnología en el norte no necesariamente responde la misma estrategia en el sur del país, por la idiosincrasia de nuestra gente, precisamente por esa diversidad, por ese país tan hermoso y tan rico en diversidad. Es un gran compromiso y un gran reto la parte de vinculación y transferencia de tecnología, porque cosas tan pequeñas como, por ejemplo, el nombre de un producto en una región puede que pegue y en otra puede que no, precisamente por las características. Entonces, por las características culturales. Entonces, eso sí lo veía mucho. Se hacían estudios de diagnóstico primero, antes de proceder con los planes de transferencia de tecnología, y precisamente por las características de nuestro país, para nosotros es un gran reto y considero que es algo que tenemos que aplicar. Bueno, Fe de Rata, somos el segundo más biodiverso del mundo y el primero por kilómetro cuadrado. ¿Sí? Bueno, abramos entonces la posibilidad de que en el público una o un par de preguntas para nuestros panelistas y así poder terminar esta grata conversación. ¿Alguien? Allá atrás el señor, alguien que por favor nos ayude con un micrófono y bueno, y nos cuenta su nombre y la entidad, por favor, y a quién le gustaría dirigir esa pregunta. Ya va en camino el micrófono. Híjole, no viene sala. No viene sala. Estoy improvisando. El señor de atrás en el medio, acá. Alce la mano. ¿Puede levantar la mano la persona? No. La persona de la pregunta. ¿Se arrepintió? Bueno, entonces un segundo, por acá. Por aquí hay una. Gracias. Es un comentario con respecto a lo que menciona Karen. Tú dices que tal vez es muy importante que antes de la transferencia se hagan los estudios socioeconómicos, pero no sé, yo pensaría que es tal vez más importante que la investigación sea de tipo participativo, como se hacía tal vez un poco más en tiempos anteriores. Si estábamos viendo que tal vez lo mayor impacto que se ha tenido es en Panela, es con las hornillas tipo Simpa. ¿Y por qué esto? Que realmente todo lo que trabajamos en eso era, como decían por aquí, era hombro a hombro. O sea, uno realmente dormía allá, no con ellos, dormía en la casa de ellos. Y a la medianoche uno se levantaba y comenzaba a trabajar con ellos. Iba a comenzar a lo de la molienda, miraba cuáles eran los problemas en la molienda, jugos. O sea, era un trabajo realmente hombro a hombro, como estaban mencionando. Y eso ayudó mucho que la transferencia también fuera casi que inmediata, la adopción fuera inmediata. No teníamos que pensar en
en programas posteriores de transferencia. Entonces, no sé, yo sé que en este momento las cosas han cambiado, que la tecnología ha avanzado, que toda esta parte de desarrollo en bioinformática, en simulación, pues ayuda mucho a reducir costos en investigación, pero creo que eso también ayuda a que se pierda mucho esa transferencia que hacíamos ahí simultánea. O sea, ahora sí toca pensar pues, en programas separados de transferencia. Entonces, no sé, es un poco pensando en que para mejorar esa vinculación de la oferta, tal vez deberíamos volver un poquitín a ese trabajo más con el productor, una investigación más participativa, como en algún momento teníamos. Pues no sé qué piensas al respecto. Gracias. ¿Alguna reacción de los panelistas sobre el particular? Sí. La verdad no estoy muy segura de que haya comprendido tu comentario, pero entiendo que lo que estás diciendo es que igual para esta transferencia de tecnología es importante que se participe al productor. ¿Es lo que comentabas? Sí, desde la investigación. Sí, es que precisamente se llevan a cabo programas de diagnóstico socioculturales, de características sociales, económicas de las regiones, y generalmente esos programas deben ser participativos. Generalmente esos programas lo que hacen es que incentivan la participación de los productores, y es así como se adquieren las herramientas para estudiar precisamente cómo responder de manera precisa a esas demandas del productor, teniendo en cuenta el entorno social. Lorenzo. Sí, yo quiero contribuir ahí porque indudablemente nosotros, eso que dijo Karen pues indudablemente es una persona muy joven. Cuando nosotros iniciamos todo este tema de los CRECED, precisamente la investigación que se hacía era con enfoque en sistemas de producción. Aquí el doctor Juan fue uno de esos precursores y el doctor Chaparro fueron parte de ese trabajo, donde inicialmente lo que se miraba era la tecnología local de producción, pero antes de entrar el investigador o el técnico, entraba un grupo de personas que tenían que ver con la parte socioeconómica y caracterizaban en situ las personas o la comunidad con la cual íbamos a trabajar. De eso dependía incluso los medios de comunicación que nosotros íbamos a utilizar para poder trabajar con ellos. Hay que reconocer un trabajo grande que hicimos con el IICA y con el CIAT, que eran las personas que nos capacitaban a los técnicos que pertenecíamos a esos equipos de los CRECED, porque no eran los investigadores de los centros de investigación los que llegaban a la localidad, éramos los que trabajábamos en la Dirección de Desarrollo de Sistemas de Producción, los que entrábamos a trabajar ya, pero previamente hacíamos eso. Había un trabajo interesantísimo que indudablemente lo desaparecimos en la evolución que hemos tenido, y es el ajuste y validación de tecnología, donde el investigador del centro entregaba un producto de su investigación, nosotros lo validábamos en campo con el productor, y de hecho propio mediábamos un poco, acortábamos el tiempo de la vinculación a la transferencia, porque el productor ya hacía parte de ese proceso como tal. Ese fue un modelo de desarrollo rural que Colombia tuvo, creo que hasta cuando finalizamos los CRECED, que luego ya vino la ley de 607, donde entran las sumatas, y bueno, eso ya es otro país que hay que contarlo en otro momento. Gracias. Doctor Chaparro, ¿usted quería comentar algo? Muy brevemente, porque inicialmente no había entendido la pregunta, posiblemente porque hay mucho eco en el micrófono. En Colombia hay una tradición muy fuerte que viene desde el ICA, no es solamente ahora, de lo que se llama investigación en finca. La investigación agropecuaria no solamente se hace desde Tibaitatá o Nataima o los centros de investigación, ni siquiera solamente en los CRECED, sino en la finca directamente, trabajando con los productores, ya sea con el campesino en parcelas pequeñas o mediano y más grande productor. Tiene una tradición muy fuerte, el proyecto Caquesa, que es de los décadas 80 del ICA, es un clásico, y por lo tanto sí tenemos una buena experiencia en esa dirección. A eso me refería con los sistemas territoriales de innovación, que sí hay un know-how. Lo que pasa es de que hay que revitalizarlo y darle todo el apoyo. Ha faltado apoyo para eso, pero el know-how sí tenemos, y sí hay experiencia muy interesante de trabajar directamente con los productores en la finca, ¿no? Bueno, sí, Juan Lucas. Tenemos un serio problema de tiempo porque esto se está poniendo bueno en este momento, pero yo solo quiero decir lo siguiente. Hubo una gran discusión en Corpoica porque el nombre de ser miembro de una red de innovación, ¿qué es innovación? Si yo soy investigador, hablemos de redes de conocimiento, redes de investigación. Yo creo que hoy ya Corpoica apropió el tema de red de innovación, y red de innovación no es nada distinto
que estar permanentemente en contacto con la realidad, con el productor, con la economía, con los mercados. Esta investigadora Karen aquí al lado pues puede ser fantástica en conocer la especie cacao y su mejoramiento genético, pero si no entiende los mercados, los productores, la gente, etcétera, con toda seguridad lo que va a hacer va a tener una probabilidad de error muy grande. Entonces son redes de innovación justamente para incorporar permanentemente al cliente dentro de las decisiones. El punto del diagnóstico que tú hablas y que el público también pregunta se hacía a través de mapificación y de colocación sobre el mapa de elementos socioeconómicos. Había vías, había mercados, se caracterizaban los sistemas de producción y a raíz de eso mucha de la investigación de los centros salió a las localidades a hacerse con pocas variables. La investigación de centro más compleja fue la que se quedó ahí. La otra se hacía con los agricultores basados en las premisas del intercambio entre agricultor e investigador, de tal manera que se tuviera en cuenta un punto esencial, la toma de decisión del agricultor. Con eso se trataba de acortar el paso entre el conocimiento y la adopción por parte del agricultor, sintiendo que era de él, porque él colaboraba con la cosecha, colaboraba con la crítica del proceso. No sé si esos procedimientos con enfoque de sistemas por mapas se han continuado, Juan Lucas. De hecho, de ahí salieron dos trabajos muy importantes que fue con el IGAC, las zonas agroecológicas de Colombia, donde otro trabajo muy importante y para mí el más importante de todos, el trabajo que se hizo de caracterización de la mojana, donde además se obtuvieron metodologías de caracterización y se llevaron tal vez a uno en 10.000, aquí creo que están Inés Toro y Margarita Ramírez. Hasta donde yo sé, ese trabajo no se consolidó en un gran libro de resultados y de metodologías. Yo aprovecho para decir, ojalá ese trabajo se consolide, porque las bases de datos deben estar en algún lado. Y vuelvo y repito, para mí fue el mejor o de los mejores trabajos hasta el año 2009 o 2010 que estuve en la corporación. Bueno, sí llegamos al final de este conversatorio, pasado, presente y futuro de Corpoica, y quiero que despidamos y agradezcamos a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Gracias.